Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Marcel Giraldo, comunicador social y huertero por hobby, realmente. Yo no soy ningún experto en esto, pero quiero, gracias al Tesoro en Casa, compartir con ustedes algunos de los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi experiencia en la vida sobre el tema de los huertos en la ciudad o los huertos urbanos. Lo que quiero básicamente es que ustedes pasen un rato agradable, que se lleven unos tips sobre si algún día quieren tener un huerto en su apartamento, en su casa, en su terraza. Y pues entonces les doy la bienvenida y espero que disfruten este rato. Vamos a estar aproximadamente 20 minutos conversando y espero que sea suficiente para que ustedes se lleven una muy buena idea de lo que pueden hacer en sus casas. Bienvenidos. Huertender.com es una empresa, digamos, unifamiliar que he creado para promover, digamos, la afición que tengo por los huertos urbanos y posibilitarle a la gente que construya huertos en viviendas, en apartamentos, en balcones. Y nos dedicamos a fabricar y vender mesas de cultivo, que es el tipo de construcción, digamos, que yo hago y el que recomiendo, pero hay muchas posibilidades de hacer huertos en las casas y eso es lo que vamos a ver hoy para que ustedes se planifiquen y adopten, digamos, la manera de huerto que a ustedes más les funcione, el que mejor se adapte a las características de cada uno. Empecemos por responder a la pregunta de dónde vienen los alimentos que nosotros consumimos en nuestras casas. Esa es una primera pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros vamos al supermercado, allí encontramos una zanahoria, un pimentón, unas plantas aromáticas, nosotros compramos, pagamos por ellas un precio módico y nos vamos felices a cocinar, en fin. Pero ¿de dónde vienen esos vegetales? Nosotros casi nunca sabemos quién los cultiva, qué les pone, si les pone por la industrialización ha sido necesario fumigarlos. Eso es algo que nosotros muchas veces no sabemos del origen de nuestras, además no sabemos si provienen de un comercio limpio, no sabemos si provienen de un comercio justo y pues pensando en eso uno podría no llenar la despensa con lo que producimos en las ciudades, en las casas, en los balcones, en las terrazas. No vamos a aspirar con este curso a que vamos a tener una finca llena de huertos y de hortalizas, pero por lo menos podemos algunas de las cosas cultivarlas en casa y aprovechar para estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, el espacio que tenemos. Esa es la invitación. Entonces preguntémonos de dónde vienen. Regularmente hemos llegado a puntos donde producimos comida en fábricas artificiales de verduras, con luces artificiales, con luces 24 horas, negando, digamos, la parte biológica de las plantas, los tiempos, el biorritmo natural de las cosas. Todo eso porque los seres humanos queremos plantar y vender y entonces le ponemos unos químicos y las cosas que producimos tienen que engordar y tienen que ser bonitas y tienen que tener las hojas no sé cómo y no pueden tocarlas los animales. ¿Y eso a qué lleva? A que muchas de las cosas que nosotros comemos no sean necesariamente las más sanas. Lo otro es que hay explotación intensiva y monocultivo de los suelos. Ese monocultivo hace que a ver, si ustedes llegan y ustedes son comelones de manzanas y se encuentran un campo de manzanas, pues ustedes se van a comer todas las manzanas. Eso pasa con las papas, si hay monocultivo, ¿qué hacen las plantas? ¿Qué hacen los insectos? Perdón. Los insectos van directamente a lo que les gusta comer y ahí establecen su colonia. Los seres humanos, para que no tengamos eso, pues simplemente fumigamos. Entonces, para echar a los residentes naturales, digamos, de las frutas, las verduras, las hortalizas, pues entonces los fumigamos y les echamos unos químicos que regularmente lo que hacen es que se quedan ahí atrapados y luego pasan a través de la alimentación a nuestro sistema digestivo y a nuestro cuerpo. Ese camino es muy largo, el camino de una lechuga que ustedes, por decirlo más cercano, está aquí en el oriente antioqueño. Esa lechuga ha viajado primero desde el día que la cortan, la almacenan, la recogen unos camiones, se las llevan a unos supermercados, allí pasan en unos frigoríficos hasta que los disponen en los sitios donde ustedes pueden ir a tomarlos y cuando ustedes se van a comer la lechuga, esa lechuga ya lleva mucho rato de cortada, digamos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué no pensar en que yo puedo tener unas lechugas más sanas en el balcón de mi casa? Ah, pero es que yo no sé cómo. Bueno, vamos a hablar un poco de las posibilidades. ¿Qué es un huerto urbano? ¿Realmente eso qué es? Resulta que es un espacio que ustedes determinan según sus posibilidades para cultivar unas plantas a escala doméstica, es decir,
en suelo, si ustedes tienen un pequeño jardín en algún lugar de su casa, o en mesas de cultivo, o incluso en macetas, en el que se cultiva, pues mucha gente tiene como esa nostalgia campesina de cultivar en macetas en el balcón. Entonces vemos balcones llenos de maceticas, y en esas maceticas la gente cultiva todo lo que puede. Pues bien, ¿qué se puede cultivar en una ciudad? Yo propongo que se puede cultivar, y no solo yo, lo propone mucha gente, desde flores medicinales hasta plantas aromáticas, y son cosas que uno puede disfrutar en la cocina: hierbabuena, menta, incluso florecitas. Uno puede cultivar muchas cosas, lechugas, algunos rábanos, algunas espinacas. Pues yo en lo personal he logrado tener en mi balcón, en una terracita pequeña que tengo, con acceso de luz, he podido tener incluso berenjenas, pues, o espárragos, cosas que regularmente pensamos que no es posible tener en un apartamento. Una breve historia de los huertos urbanos. Resulta que en la primera mitad del siglo XX, después de las guerras, pues para asegurarse alimentos, las poblaciones se inventaron, sobre todo en los Estados Unidos, algo que llamaron los Victory Gardens o War Gardens, los jardines de guerra. Eso pasó en el Reino Unido, pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos, y ahí todo tipo de terrenos pequeños se utilizaron para huertos, desde jardines, parques y hasta campos de fútbol, y realmente eso se utilizó mucho. En Colombia los huertos urbanos no han tenido pues como formalmente un desarrollo, pero es normal que nosotros, desde la añoranza de las abuelas, ¿qué hacemos? Deme un piecito de esto, yo siembro una semillita de esto, me quedaron unas semillitas de mandarina, voy a sembrar un arbolito allí atrás. Nosotros venimos del jardín de la casa o del solar de la casa. Y cuando perdimos el solar, primero perdimos el campo, muchos migraron, familias de generaciones anteriores a la ciudad, y luego esas generaciones nos dejaron en casas con algún pedazo de tierra, un jardín. Posteriormente venimos a los apartamentos y cada vez el espacio se va reduciendo, y pues esa población que se desplazó por múltiples razones a la ciudad se llegó a cinturones de pobreza en muchos casos, a apartamentos muy pequeños, y los más bienaventurados, digamos, que tienen un apartamento con un balcón en un piso alto. Eso es como lo que resulta que nosotros venimos todos. Yo creo que muy pocos habitantes de la ciudad pueden decir que no, pero la gran mayoría de nosotros viene de una familia campesina. Nosotros hemos visto ese asunto del campo en nuestra vida durante mucho tiempo, y yo creo que tenemos como una nostalgia, eso es un ejercicio nostálgico que nosotros hacemos cuando decimos, ay, venga, yo quiero sembrar esta cosita. Pues resulta que ahora en esta pandemia la gente mucho más está buscando alternativas de ocio, y esto se les ha convertido en una alternativa muy interesante. Un pedacito de tierra comprada, traída del campo, en fin, un pedacito de tierra, un sustrato donde puedo sembrar incluso semillas de las que me sobran de la cocinada, pimentón, piecitos. Uno puede cortar un pedacito de una rama de menta o de hierbabuena y sembrarla, ponerla unos días en agua, y cuando echa raíz la trasplanta. Eso se puede hacer, y no hay que comprar pues unas grandes cosas. Eso se puede hacer hasta en una matera realmente. ¿Y qué es eso? Esa nostalgia que nos está permitiendo. Pues no es una seguridad alimentaria como tal, y yo en eso no quiero pues como promover una falsa expectativa. Uno no se va a alimentar de eso, pero es un gusto, un uso del tiempo libre, digamos que una seguridad de la proveniencia de lo que estamos comiendo. Yo les muestro ahí cómo la gente va sembrando maticas en la casa, en ollas, en latas, en un montón de cosas. Los huertos surgen en los años 60 y 70, pues a partir de movimientos ecologistas. Están buscando unas formas de autogestión. No sé si han visto en internet, pero en Holanda, en muchas parcelas, la gente tiene huertos al lado de su casa, en los antejardines, en fin. Pero el Green Guerrillas, que fue un grupo ecologista norteamericano, se puso a ocupar los solares como huertos. Eso se lo propuso. En Medellín, no sé si han oído hablar de la revolución de la cuchara, el comando Pelapapa de Medellín. Hay una gente de aquí de Medellín que está interviniendo los espacios de los barrios, espacios tal vez como en el que yo estoy, y ahí han construido huertos urbanos muy interesantes, comunitarios. Incluso en urbanizaciones privadas se promueve el uso
de los desechos de la hojarasca y de todo esto para sembrar en las propias unidades. Les cuento que aquí donde estamos, en la urbanización San Diego, Ciudadela San Diego, hemos hecho algunos intentos. No es fácil coordinar a la gente, pero se puede, con los desechos orgánicos que los mismos árboles de la unidad producen, hacer un compostaje y producir alguna comida, tomates cherry. Es decir, esto es un poco para tener esparcimiento, para pasar bueno, pero también para comer sano. ¿Qué tipos de huertos hay? Como les decía, la unidad básica es la maceta, o sea, donde tenemos cualquier, incluso olla podrida por ahí que la gente tiene guardada en la cocina. Esa olla podrida puede perfectamente llenarse de tierra, sembrar unas materitas, que es importante que tenga profundidad suficiente para que la raíz de la planta, según la planta, se escoja el recipiente en el que va a estar. Hay unos más bonitos, entonces ahora se habla de huertos verticales, se hace los huertos con esos pellets o esas estructuras de madera donde almacenan en las grandes bodegas, que vienen muchas con unos materiales de pino canadiense y no sé qué. Esas maderas se reciclan y sirven, se pintan, se organizan y se puede hacer cosas muy bonitas. Los colgantes, que son unos huertos urbanos que están muy de moda, los que son en botellas. Yo personalmente no recomiendo esos de las botellas porque la cantidad de comida que tienen las plantas ahí dentro de esto es más bien poca. Canastas, hay también posibilidad de construir con madera unas estructuras muy chéveres. Yo pues les puedo ofrecer los huertos míos, son mesas de cultivo, en huertender.com los pueden encontrar. La idea es que se pueda hacer desde cosas muy sencillas hasta muy bonitas, en macetas, en macetas en las que hay en los supermercados, en las grandes superficies se venden, en los terrarios esos que hay de venta de material para agricultura, esas empresas grandes que venden tierra, insumos, semillas, todo eso. Pero hay una cosa que les quiero decir. Las mesas de cultivo son, de alguna manera, para los espacios urbanos muy importantes. ¿Por qué? La altura, la profundidad, la posibilidad de que las plantas cuando se riegan no retengan el agua y no se pudran, la facilidad de no tenerse que agachar al piso, por ejemplo, para la gente, para los adultos mayores. Los adultos mayores pueden perfectamente trabajar en una mesa de cultivo a la altura. Ahí tienen ustedes algunas fotos. En esas mesas de cultivo es ideal. Los niños, eso es otra cosa importante. ¿Qué es lo importante para uno decir, bueno, voy a hacer mi huerto? Primero, defina el espacio donde usted lo quiere tener. Busque un espacio que tenga buena iluminación, buena aireación, es decir, que tenga por lo menos unas horas de sol al día, ojalá 4 mínimo, sol directo. En los balcones hay esa posibilidad. Lo otro, y esto es muy importante, que usted tenga una fuente de agua cercana, porque si no le va a dar mucha pereza ir a regarlo. Es muy importante que ustedes tengan agua cerca y no que tengan que hacer un gran esfuerzo, porque si conocemos a los seres humanos y nos da mucha pereza, ay, es que tengo que regar y tengo que ir por el agua no sé dónde. Busquen un sitio que tenga agua cercana. Pero aquí vamos los 5 pasos que yo recomiendo para escoger dónde y cómo montar un huerto. Lo primero que usted tiene que pensar es, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cuál es su motivación para tener un huerto? Porque, ojo, esto es algo que acá a nadie le dicen, ay sí, tan rico el huerto, pero a nadie le cuentan que un huerto es un ser vivo y que usted se va a tener que ocupar de él. Entonces, lo primero que tiene que tener es responsabilidad, porque usted va a tener para cultivar que dedicar tiempo, dedicar esfuerzo y gozársela. Si usted no se la va a gozar y se le va a volver una carga y de antemano usted lo siente, pues hombre, ensaye, pero no va a estar tan fácil. Lo segundo, elija el tamaño y la ubicación del huerto. Hay gente que dice, sí, yo quiero llenar esto aquí de huerto. Cada espacio que usted genera para huerto es un espacio más que tiene que cuidar. Entonces mida sus fuerzas. Sepa si usted sí quiere y puede sostener, mantener, cuidar su huerto en ese tamaño que usted lo está planificando. Ahora, no apeñuzque plantas, no las ponga todas junticas y tampoco genere grandes espacios si usted no los va a mantener. Escoja el recipiente de cultivo adecuado. Lo primero que usted tiene que hacer es abrir unos roticos por debajo de cualquier recipiente al que usted le va a poner una planta, porque hay que garantizar el drenaje. Si usted deja que, ay, esta matera tan linda pero no tiene huecos, ahí no siembre. ¿Por qué? Porque se empoza, el agua se pudre, la planta se enferma.
y el éxito va a ser cero. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es que el recipiente o la estructura donde usted vaya a sembrar tenga buen drenaje. Lo otro, escoja el sustrato, es decir, la tierra o el material donde sus plantas van a estar. Yo no soy amigo de los hidropónicos, que son unos sustratos un poco sin mucho contenido de alimento para las plantas, sino que se le echa con unos compuestos químicos. Yo prefiero lo natural, yo prefiero utilizar tierra y unas tierras abonadas con sustratos, con aditivos, con adiciones de material. Acuérdense que el mejor sustrato es el suelo. ¿Y qué es el suelo? Es la composición química ideal para que las plantas funcionen. El suelo se demora mucho tiempo en hacerse, o sea, las hojas se descomponen, los microorganismos, los insectos se lo comen y hacen un sustrato. Ustedes pueden adicionar para darle porosidad suficiente para que el agua baje. Esa tierra que está toda compacta no sirve. Ustedes tienen que estar aireando. Las plantas reciben oxígeno también por las raíces, no solo es el agua, también las raíces tienen que tener movilidad y poder penetrar en la tierra. Y lo otro es, escojan las especies favoritas que ustedes más consumen, porque a ustedes, si tienen una cosecha, por ejemplo, de tomates, pero no les gusta el tomate, se van a frustrar. Si les gusta el tomate, entonces dedíquese al tomate, póngale al lado unas cositas, pero busque muy bien qué es lo que usted quiere consumir para que no siembre cosas en vano. Consuma, siembre lo que va a consumir, coseche lo que siembre. Lo otro, yo puedo tener un huerto para alimentos sanos y frescos, para hacer pedagogía con mis hijos, para que coman vegetales. Ojo, los niños agradecen mucho cuando entienden cómo es el camino de la semilla a la planta que fructifica y que ellos cosechan. Eso es muy bonito, trabajar con niños, eso es muy bonito. Yo tengo un hijo de 6 años y con él he hecho un trabajo muy interesante. Aprenden a identificar las plantas, las aromáticas, las flores que sembramos. También sirve como terapia para manejo del estrés. Es una forma de activismo para la ecología y la sostenibilidad. Nos permite comer mejor, sin pesticidas. Fuera de eso, nos permite satisfacer esa nostalgia de la que hablamos ahora, del contacto con la tierra y con el campo. Es una alternativa de entretenimiento y uso creativo del tiempo libre, sobre todo ahora que estamos confinados. También es un laboratorio para aprender sobre biología y sobre las plantas y los ciclos de vida. Y hombre, parte de una filosofía muy bonita que es do it yourself, es decir, hazlo tú mismo. Hacer en la casa esas cosas en familia trae otros beneficios. Si ustedes son nuevos, arranquen con un huerto pequeño, que sea manejable para ustedes, que les dé posibilidades de éxito y no les genere una frustración, que sea compatible con la vida cotidiana. Es decir, un huerto hay que regarlo todos los días, en verano, un día de por medio en invierno. En el invierno nuestro, digamos que es más frío y con menos exposición solar, entonces que usted sí esté dispuesto a regarlo cuando lo ve seco. Y muy importante, que proporcione las cantidades de plantas que ustedes puedan consumir, repito, que la fuente de agua esté cerca. Y pues hombre, que si a ustedes les requiere muchos esfuerzos adicionales, seguramente ustedes van a desistir. La radiación solar, unas especies más que otras, las que prefieren el sol necesitan mínimo 4 horas de sol al día. El viento, aire es importante, pero no que haya mucho viento. Un sitio donde hay demasiado viento, ¿qué pasa? Se consume más agua porque la tierra se seca más y hay rozamiento entre las plantas que les puede generar problemas en la productividad. Y el buen drenaje, que yo pues les decía. El recipiente ideal tiene buena altura para trabajar. Deben buscarle un espacio disponible. Si tienen mascotas, ojo con los gatos. Los gatos son especialistas en coger de sanitario el huerto urbano, la mesa de cultivo, la matera, en fin. Hay maneras de trabajar con las mascotas para que lo aprendan, sobre todo si son gatos jóvenes o perros jóvenes. Los que ya están viejitos y tienen la manía y encuentran ahí una posibilidad, hay maneras también de ahuyentarlos. De eso podemos hablar más adelante en otra ocasión, pero es importante que tengan en cuenta que si tienen mascotas, tienen por lo menos una situación que atender. Puede que no sea un problema, pero es una situación que hay que atender, porque ellos pueden terminar por tomarse el espacio del huerto en su casa.
Entre mayor capacidad, mayor número de plantas pueden tener. La profundidad mínima que yo recomiendo es entre 20 y 30 centímetros de profundidad, es decir, que las raíces se puedan desarrollar normalmente. Y frente al sustrato, para que ya vamos terminando, hombre, eso de la tierra negra es buena, no es necesariamente. La tierra debe tener la posibilidad de darle soporte de alimento a la planta, debe permitir el desarrollo de las raíces, mantener la humedad justa, aportar los nutrientes, o sea, no solo es que sea negra porque el color les parece muy bonito, no, tiene que tener los nutrientes. Eso pues hay unas maneras de hacerlo con un análisis químico, en fin, nosotros en la casa no tenemos la posibilidad de hacer análisis químico, entonces ¿qué hacemos? Uno huele la tierra y uno, si ha ido al campo y se ha metido en un bosque, uno sabe que la tierra tiene unas buenas características, debe tener posibilidades de drenaje, debe también conservar agua. Hay tierra que no chupa agua, esa tierra usted la identifica porque cuando ustedes riegan se empoza y como que se demora en bajar el agua, esa tierra ya no está bien. No debe tener plagas ni patógenos, porque aunque hay bichos que son benéficos, si son muchos bichos en la tierra o en el sustrato que ustedes utilizan, ahí no les va a funcionar bien la huerta. Y siempre es bueno contar con el humus de lombriz, con el sustrato de coco ese que es picado, ese tipo de materiales para las huertas urbanas son muy recomendables. Elijan las especies bien. Las más fáciles al principio son las lechugas, las espinacas, la rúgula, el perejil, el cilantro, la menta, la hierbabuena. Esas son muy fáciles al principio. Hay sitios donde venden plántulas, vayan a las plántulas de los viveros o de las semillas que ustedes tienen en casa. De todas maneras tengan en cuenta que si ustedes parten de una semilla es como si tuvieran un bebé nuevo. Al principio hay que tener mucho cuidado con la semilla, no se puede abandonar. Cualquier rato de sequedad que ustedes le dejen a la tierra, la semilla se les puede morir y son muy frágiles. Entonces cuando es una plántula es como tener ya un niño un poquito más criado que más o menos come solo, y en ese símil pues es más fácil de sostener una planta cuando ya viene desde la plántula. Entonces escogen semilla o escogen plántula. Hay algunas que no resisten el trasplante, por ejemplo la zanahoria. La zanahoria se hace en el mismo punto donde va a crecer. Y también pueden optar por hacer semilleros y luego trasplantar. Entonces mucho cuidado con eso. Bueno, yo creo que hasta aquí como lo principal, lo inicial. Espero que esto sea una motivación. Acuérdense que los huertos urbanos les sirven a ustedes para el tiempo libre, aprender cosas sobre biología, compartir con la familia, tener comida un poquito más sana, descrestar a los amigos, así que con el mojito y la menta o la hierbabuena cuando ellos vienen y no la tengo que comprar y está más fresca, o la albahaca para la pasta. Tienen muchas posibilidades, pues espero poder, así sea por la vía virtual, haber llevado algo de conocimiento del que yo tengo un poco intuitivo a ustedes y que les sirva mucho. Cualquier duda a través del Tesoro, directamente con huertender.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros.